Bienvenidos una vez más al canal. Voy a contarles esta ocasión historias. La razón por la cual las voy a contar fue que personas me contactaron. Una de ellas está bastante ya pues avanzada en edad. Quiso compartir esta historia pues y no llevarse esta historia consigo. Historias son reales. Les pasó a estas personas. Se sintieron en su momento como cohibidas de no contarla, pero ya por fin decidieron hacer saber su historia a todo el mundo y va a ser algo pues que en su momento a mí me causó una gran impresión. La verdad pensé que era mentiras, que era fantasía, pero me dediqué a investigar un poco y hay mucha evidencia de que realmente pudo haber pasado esto. Ellos están convencidos de que esto fue real, entonces esa fue mi principal motivación para compartir con ustedes estas historias. Si les gustan esas historias, escriban en los comentarios y compartiré más historias de este tipo con ustedes. Bueno, la primera historia sucede aquí en Colombia, en algún lugar de la selva colombiana. Una de las cosas que me dijo esta persona para que no fuese como tildada en algún momento si alguien llegase a asociar esta historia, fue que no fuese como a decir en qué sitio fue, ¿sí? Vamos a decir que fue en algún lugar de la selva colombiana. Esto transcurre por allá por el año 72. Esta persona junto con 4 compañeros fueron llamados a un empleo como cualquiera. Tenían conocimiento de pues de realizar trabajos de albañilería, de realizar trabajos que tengan que ver como en lugares inhóspitos, cuando pasan temas de oleoducto de empresas petroleras y eso. Tenían bastante conocimiento de esto, entonces por eso fueron llamados, ya que habían estos trabajos disponibles. Entonces cada uno de ellos fue entrevistado, cada uno de ellos pasó unas pruebas, no se conocían entre sí, entonces simplemente sabían que iban a ir a un lugar donde se tenía que desarrollar ciertos trabajos como crear estructuras, crear temas asociados a mantenimientos propios de cada trabajo. Entonces fue un proceso bastante largo, pasaron como 2-3 semanas realizando los procesos. Les habían dicho que sí, que habían pasado las pruebas, pero después de un tiempo se enviaron a sus casas y no los contactaban. Después de ese tiempo, como a las 2-3 semanas de que ya habían realizado las pruebas y estaban indecisos si realmente era algo real ese trabajo o simplemente les habían hecho perder el tiempo. La persona que me manda la historia quiere mantener su anonimato, entonces vamos a llamarlo Roberto. Roberto recibe la llamada, le confirman que quedó en el trabajo y que tenía que presentarse dentro de una semana en un punto específico donde los iban a recoger junto con sus compañeros que quedaron también seleccionados para estos trabajos muy específicos. Lo iban a recoger en ese punto y ya los iban a trasladar, o que ya sería su lugar de trabajo permanente durante ese tiempo. Dice el señor Roberto que inicialmente iban por 6 meses, iban a estar 6 meses en la selva arreglando ciertas cosas. Ya era algo muy privado donde no les habían especificado de qué se trataba realmente, y que cuando llegaran a ese punto lo iba a recibir un ingeniero donde le iba a dar todos los pormenores de qué se trataba el empleo. Entonces don Roberto, contento después de estar mucho tiempo sin conseguir trabajo, está muy contento. Le pagaban muy bien, iba a tener alimento, techo para su familia, entonces estaba muy contento. Lo extraño fue que no le dijeron en el momento de qué se trataba realmente el trabajo, y quedó muy pensativo al respecto, pero como pagaban muy bien lo olvidó y simplemente se enfocó en llegar. Cuenta que donde los recogieron en el punto ese de encuentro tenían que pasar 2 o 3 horas por carretera destapada sin pavimentar a la montaña, y en ese punto de la montaña lo iba a recoger un helicóptero, y ese helicóptero los iban a llevar a una parte mucho más alejada, adentrándose en lo que era la selva en sí. Don Roberto dice que fueron aproximadamente 2 horas y media, 3 horas en carro conduciendo al punto donde estaba el helicóptero, y en helicóptero fueron aproximadamente 45 minutos, entre 40 y 45 minutos para dejarlo en lo que iba a ser su lugar de trabajo. Una vez llegaron, estaban muy cansados, allá los estaba esperando el ingeniero y los estaba esperando el cocinero.
Entonces el ingeniero se devolvía con el helicóptero y ya quedaban ellos a disposición pues de lo que tenían que hacer, que era pues cumplir sus labores. El ingeniero le comenzó a explicar qué era lo que tenían que hacer, las edificaciones que tenían que construir allí, tenían que mantener unos ciertos protocolos de seguridad, tenían que hacer unos llamados como reportándose de cómo iba la situación, de qué era lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, si había novedades y cómo estaba el clima. Recordemos que la selva en ese punto, la selva en general es muy húmeda y en ese punto era bastante húmedo. Pero lo que más llamó la atención del señor Roberto fue que el ingeniero le dijo que no podía por ninguna razón ir al otro lado de donde ellos se encontraban, un camino que estaba ahí, que ese camino simplemente era transitado cuando venía un personal de apoyo de la empresa para llevarlos a ver determinadas infraestructuras, que no estaba permitido que ellos fueran, que si iban a ir a ese camino sin autorización se iban a encontrar con que los podían devolver y ya suspendían sus trabajos porque habían personas vigilando. Habían más o menos entre 3 a 5 personas vigilando y que evitaran pasar por ese camino porque estaban autorizados a abrir fuego si la situación lo ameritaba. Entonces, muy oscuro en la selva, no podían identificar si era una persona de ellos o era otra persona ajena a lo que se estaba haciendo allí, que era un proyecto de construcción, no era nada fuera de lo común. Entonces llegaron, ya el cocinero tenía prácticamente la cena lista y pues se dispusieron a recibir sus implementos, no solamente para trabajo, sino también sus mantas, sus almohadas, para pues ubicarse donde les correspondía a cada uno. Sin mayor contratiempo, ya muy tarde, muy cansados, se acostaron. Esa noche llovió muy fuerte y todo el mundo pues ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Al día siguiente comienzan a trabajar, cada uno ya tenía clara qué era lo que tenía que hacer. Comienzan a trabajar en cada una de las cosas y simplemente tenían que limitarse a hacer lo que los habían contratado. Lo extraño era que el cocinero casi no hablaba y parecía que todo el tiempo estaba asustado, temeroso de algo, como si algo le preocupara mucho. Uno de ellos, uno de los compañeros del señor Roberto, se acerca al cocinero y le pregunta que qué le pasa, que si se siente bien, porque en determinado momento lo vio pálido y pensó que se sentía mal o que si estaba enfermo o tenía algún problema de salud. El cocinero se rehúsa a hablar y dice que todo está bien. Pasan la situación y siguen trabajando en lo suyo, cuando uno de ellos propuso pues reunirse ya después de la jornada de trabajo y pues comentar la situación. Se reunieron, tomaron la decisión de que si era necesario cambiar al cocinero, solicitar un cambio para que viniera el helicóptero, era lo más sensato y apropiado. Se comunicaban por radio, entonces le dijeron al cocinero que si no se sentía bien, iban a solicitar un cambio. El cocinero, asustado en su momento, dijo que no, que se sentía bien, que él se encontraba bien, que él necesitaba el empleo y no fueran a hacerle pues ese daño porque lo iban a dejar sin empleo y no tenía que llevar a su casa. En ese momento el señor Roberto, ya después de varios días de estar analizando la situación, el señor Roberto le dice, bueno, cuéntenos qué es lo que tiene y nosotros vemos cómo lo podemos ayudar. El cocinero temeroso dice que les va a contar, pero que no quiere que se asusten de esta historia que les va a contar, que él vivió un par de meses atrás. Entonces el cocinero estaba para realizar su cambio de turno, pero él aceptó quedarse. Se presentaron unas situaciones muy ajenas a la operación del día a día y pues ya no eran 6 meses, sino que ya iba por otros 6 meses para en un total de un año quedarse totalmente sumergido en la selva trabajando. Pero decía que eso le servía porque iba a llegar con buen dinero a la casa y al mismo tiempo iba a resolver muchos problemas financieros del cual había salido allá y que todavía tenía pendiente.
Poco a poco todos se fueron haciendo muy cercanos. El señor Roberto y sus 4 compañeros comenzaron a compartir historias de vida, a compartir cosas y le dijeron, bueno, está bien, no hemos escuchado nada que nos impacte, así que tranquilo, cuéntenos la historia, le dicen al cocinero y vamos a escucharla. Comienza el cocinero diciendo que uno de sus compañeros que había llegado a ese trabajo, pues uno de ellos desapareció. Eso fue lo que pasó. Entonces todos se quedaron muy impactados porque no estaban esperando que dijera eso. Entonces cuentan que una vez terminaron temprano, ya estaban a pocos días de que el helicóptero viniera a recogerlos para ya pues finalizar lo que era su parte del trabajo que habían hecho y al mismo tiempo ser relevados por otro grupo de personas que iban a continuar el trabajo que les tocaba ya hacer en su tramo, porque ya lo que era la parte de ellos estaba ya resuelta, ya estaban muy bien. Entonces decidieron como ver el camino, cómo era los alrededores. Decían que había una vegetación muy exótica, que habían aves muy exóticas y que se escuchaban muchos sonidos en la noche de animales que no identificaban qué era. Entonces les cuenta el cocinero que esta persona decidió no esperar al grupo, a sus otros compañeros, sino que decidió explorar solo como la zona a los alrededores, pero que no había hecho caso y se había ido por el camino donde el ingeniero les había comentado que no podían transitar sin una previa autorización. Entonces él dijo que eso era mentira y que no podía ser que tuvieran ellos un acceso restringido, siendo ellos los que habían construido mucho ahí alrededor, y decidió irse solo. Decidió emprender el camino solo a ver qué era lo que había al otro lado de ese sitio donde se encontraban. Cuando pasan las horas y ya muy tarde en la noche no había llegado este compañero del grupo anterior que decidió ir a explorar, deciden llamar por radio a la base y decir la situación que había pasado. En la base le responden que no tenían conocimiento de eso y que los guardias del otro lado no habían visto absolutamente a nadie. Esto les pareció muy extraño porque todos vieron, o la mayoría vio, que él se había ido por ese camino y que definitivamente había llegado al otro lado después de unos minutos de caminar, y que era muy extraño que ellos dijeran que no había llegado nadie al otro lado. Pasa esa noche, no llega, pasan los días, ya muy próximos a irse, prácticamente a un día de que llegara el helicóptero a recogerlo, no había llegado su compañero, estaba desaparecido totalmente. Llega el helicóptero y se baja una persona que era la encargada de recibirlos para hacerle los chequeos, y esta persona le pregunta que dónde está su compañero, falta una persona. Entonces en este momento uno de ellos le dice que su compañero está perdido. La persona, por decirlo así, como el paramédico que les hacía la recepción para llevárselos de vuelta a sus casas, queda como impactado y dice: ya no va a aparecer, ya esa persona se extravió, ya no va a aparecer, así que no vale la pena esperarlo ni buscarlo porque no va a aparecer. Pasa el momento, pasa la tensión, deciden irse, se tienen que ir. La empresa se encarga de decir que se desapareció y que fue algo propio del trabajo, y le da una indemnización a la familia de esta persona que desapareció. Después de esto, dice el cocinero que habían rumores, pero que ellos no querían hacer caso de esos rumores que se presentaban en esa parte de la selva, y que estos rumores habían cobrado un poco de lógica con el transcurrir de los días ahí. Entonces recordemos que el cocinero era la persona que ya más tiempo llevaba en ese sitio, pero no se atrevía a salir de la zona donde estaba la cocina y donde estaban las camas, los dormitorios de todos sus compañeros. No se movía. Entonces el cocinero dice que no había querido creer qué era lo que realmente estaba pasando ahí.
por qué los habían mandado y por qué estaban pagando tan bien ese trabajo en ese punto. Don Roberto le pregunta que cuál eran los rumores que había escuchado, qué era lo que había escuchado para que estuviera como tan asustado y como para que creyera que había algo extraño que estaba pasando. El cocinero hace una pausa y les dice que unas personas que estaban por ahí les había advertido que ese lugar era muy peligroso, que casi nadie estaba dispuesto a trabajar en ese sitio. Ya habían desaparecido varias personas y no se sabía por qué estaban desapareciendo esas personas ahí. Entonces la razón de que hubiesen personas armadas custodiando la zona era un indicio bastante fuerte de que lo que estaba allí era muy peligroso. Muchos pensaron que eran indios nativos de la región que no querían que estuvieran pues invadiendo su zona, su territorio, y pues por eso esos indios desaparecían a las personas que estaban ahí, y especialmente a las personas que quedaban solas, que no tenían como acompañamiento de sus compañeros. Uno de ellos preguntó en voz alta, entonces, ¿cuál es la protección que tienen respecto a si viene una persona a atacarlos o algo así? Y la respuesta del cocinero fue que nunca había visto una persona diferente a los que ya estaban ahí, y que las personas que estaban al otro lado del camino, que tenían prohibido pasar, ellos no se acercaban. Ellos tenían también su propio cocinero allá, tenían todas las actividades, las hacían ellos allá aparte, no tenían que tener comunicación con estas personas que estaban desarrollando sus labores acá. Con el pasar de los días ya pasó el tiempo, seguían trabajando, se mantenían unidos. Otra advertencia era que no podían trabajar después de las 5:30 de la tarde, que una vez que ya terminaran a las 5:30 de la tarde tenían que ya devolverse pues a la casa, al complejo donde estaban, donde tenían sus camas y demás, y no podían salir de noche. Esa fue una de las advertencias también que les dio el ingeniero que lo recibió a su llegada. Faltando unas semanas para finalizar su trabajo, continuaron haciendo los reportes de que ya todo iba bien, y se pensó que iban a terminar a tiempo el trabajo. Entonces decidieron notificar que ya estaba casi listo el trabajo, que iban a cumplir y que para la fecha que prometieron irlos a buscar ya iban a estar ahí disponible y todo iba a estar finalizado. Faltando esas pocas semanas, uno de ellos decide salir en la noche a fumarse un cigarrillo. La intención era fumar el cigarrillo y otra vez pues entrar a la casa donde estaban todos. Varios le advirtieron, entre esos el señor Roberto le advirtió que no saliera solo, que saliera acompañado, porque pues con base a lo que había pasado pues era mejor pues estar precavidos. No hizo caso, pensó que no pasaba nada, era escéptico que hubiesen indios o que hubiese cualquier otra cosa ahí, o personas que le fueran a hacer daño, y que tampoco pues había de qué temer. No habían tigres cercanos, no habían osos, entonces no había nada que temer. Esa noche salió a fumar su cigarrillo y se sentó en un tronco. Lo vieron, el señor Roberto lo vio en el tronco y estaba como muy pendiente de que su compañero se encontraba en la parte de afuera, y que en un momento ya regresaría. Cuando todos se pusieron a hablar entre ellos al interior de la casa, olvidaron que su compañero estaba afuera. Ya cuando todos en el calor de la conversación se acordaron de que su compañero estaba afuera y no había ingresado, salieron a buscarlo. No estaba donde inicialmente lo vieron sentado. Miraron, salieron con linternas, salieron todos menos el cocinero a ver qué era lo que había pasado. El cocinero no quiso salir, estaba totalmente asustado. Salieron el señor Roberto con sus otros 3 compañeros a buscar a la persona, pues a su otro compañero fuera. Dieron vueltas donde les estaba permitido pues transitar y no lo encontraron. No había rastro de su compañero, no había nada que indicara que hubo algún forcejeo o alguna situación de discusión con alguna persona o algún animal que lo atacó. Nada, no había ningún indicio de que él
pues había pasado por una situación peligrosa. Esa noche se acuestan muy preocupados, casi no duermen. Al día siguiente estaban pendientes que ya fuera de día para salir a buscar a su compañero. Fue así, todos estaban ya listos para salir en la búsqueda. Como no tenían mucho trabajo, tenían prácticamente todo el día libre para buscar a su compañero. Decidieron los cuatro ir, el señor Roberto y sus compañeros, ir por el camino donde otro personal de la empresa estaba y que no tenían permitido ir, pero de acuerdo a la situación que estaban pasando, pues era algo que necesitaban como confrontar y pedir ayuda. Se fueron por ese camino y al cabo de unos 5 o 10 minutos de haber caminado los detuvo un guardia y les dijo que iban a hacer, que no tenían permitido pasar por ese camino. Entonces le contaron la historia de que uno de sus compañeros había desaparecido. El guardia, asombrado, les dice: no va a aparecer, ya su amigo ya no va a volver, devuélvanse y no salgan de noche. Quedan muy impactados por esa respuesta de ese guardia y le dice que qué está pasando. El guardia, renuente a contarles qué era lo que estaba pasando, le dijo: váyanse porque no es nada bueno que haya desaparecido su compañero. El señor Roberto le dice a su compañero: adelántense que yo voy a hablar con el guardia. Y le dijo que una vez sus compañeros deciden devolverse, él queda con el guardia y le dice que por favor le comente qué es lo que está pasando, porque la situación es bastante tensa y complicada y él lo que menos quiere es despertar pánico entre sus compañeros y no generar un mal rato a todos. El guardia le dice en voz baja que ahí en esa zona se han perdido personas todo el tiempo y que estas personas no aparecen rastros de que les pasó algo trágico, simplemente desaparecían y ya no se volvía a saber más nada de ellos. Pero le dijo que iba a organizar una búsqueda al día siguiente para ver si podría encontrar todavía a su compañero, si se había perdido o qué había pasado con él, algún indicio que lo llevara a ver el paradero o posible paradero de su compañero. Pasa así, el guardia le dice, antes de que se vaya el señor Roberto, le dice: mañana estaré allá a las 8 de la mañana. Pasa así, se transcurre el día normal, terminan las pequeñas cosas que tenían que hacer y al día siguiente llega el guardia a las 8 de la mañana con un grupo de compañeros para realizar la búsqueda de la persona que se había desaparecido. Llegan 3 compañeros junto con el guardia y el señor Roberto sale con ellos a buscar al compañero. Entonces decide que hay que apoyar la búsqueda porque necesitan saber qué fue lo que le pasó. Y que pues lo más normal es que su esposa pregunte por él y tratar de tener una respuesta de qué fue lo que pasó. Salen, emprenden la búsqueda, salen a las 8 de la mañana. A eso de las 2, 3 de la tarde no tenían rastro de su compañero. No había indicios de nada, absolutamente nada. Simplemente como si se hubiese desvanecido. Ni una prueba de un zapato, una camisa, nada. Se había desaparecido. Entonces dijeron que ya tenían que desistir de la búsqueda, devolverse cada uno a sus respectivos lugares para protegerse porque no podían estar de noche. Cuando ya deciden devolverse, toman un camino y venían estas 4 personas, los 3 compañeros de la otra área de donde se encontró el señor Roberto y el señor Roberto, y venían muy preocupados porque realmente no se vio nada, ningún indicio de lo que estaba pasando. Al pasar por una parte donde había unos árboles muy altos, estos árboles generaban tanta sombra que ya no se veía muy bien el sol, sino que ya se veía un poco más opaco. Y notan que uno de estos árboles se estaba moviendo con mucha fuerza y era hacia la copa del árbol donde se estaba generando
este movimiento con brusquedad. Decidieron parar, mirar qué era lo que estaba pasando. Uno de los guardias, vamos a llamarlo guardias, de las personas que estaban haciendo pues sus labores de vigilancia al otro lado, desenfunda su escopeta, y al ver sus compañeros que esta persona desenfunda su escopeta, ellos hacen lo mismo. Desenfundan y miran, están preparados para ver qué animal está allá arriba y decidir abrir fuego en caso de que pues decida bajar, y ellos estaban ahí porque ya estaban muy cansados y no se sentían con fuerza para correr. Al cabo de unos 3 a 5 minutos, que para el señor Roberto fueron unos minutos muy largos, comienza a caer cosas de ese árbol, de ese follaje, y comienza poco a poco a verse como una sombra oscura bajando de la copa del árbol. Se quedan mirando, se dan cuenta que era una serpiente muy gruesa, no podían dar crédito a lo que estaba viendo sus ojos, y se asustan. Cuando la serpiente comienza a deslizarse por ese árbol hacia abajo, los guardias se asustan y comienzan a abrir fuego, y abren fuego contra esa serpiente. La serpiente la hieren, cae herida al piso, cae herida la serpiente, y cuando ven que la serpiente cae, se dan cuenta que no era cualquier serpiente, era una serpiente demasiado grande que nunca habían visto en su vida, muy grande. El señor Roberto se acerca y dice que medía aproximadamente entre 25 a 30 metros, fácil, que era demasiado grande, que era casi igual de alta al árbol donde ella se encontraba, que por eso se movía con mucha fuerza. Decidieron volver a cargar y volver a emprender fuego contra este animal para asegurarse que realmente no iba a hacer algún daño a ellos. Abren fuego nuevamente. Al ver que no se movía, al ver que ya no emitía ningún sonido, comienzan a observarla, comienzan a ver qué era que nunca habían visto, que parecía increíble. El señor Roberto se percata de que en la parte de su estómago había como una bola, como algo ahí, que en su momento él pensó que estaba pues teniendo una cría, y entonces pues tenía más serpientes ahí en la parte de su estómago. Uno de ellos decide ver qué era lo que había ahí, saca un objeto cortopunzante para abrir el vientre de esta serpiente. Se acerca con mucha cautela, pero también al mismo tiempo con bastante miedo. Ya cuando el guardia está abriendo el estómago del animal, comienza a ver que hay algo extraño ahí. Cuando comienza a abrir, poco a poco, comienza a ver zapatos. Comienza a ver unos zapatos. Luego comienza a ver como ropa, como un pantalón. Pero por los ácidos gástricos del animal está como descolorido, como si llevara varios días ahí. Terminan de abrir al animal. Se dan cuenta que había una persona dentro de este animal. Una persona que ya el proceso digestivo de este animal ya casi que hacía imperceptible identificar quién era esa persona. El señor Roberto identificó que en la mano izquierda de esta persona que encontraron al interior del animal tenía un reloj que era muy característico, porque era un reloj de plástico de color azul. Se dio cuenta en ese momento que ese era su compañero que había desaparecido, y que probablemente este animal era responsable de todas las desapariciones que habían ocurrido allí anteriormente. Espero que les haya gustado la historia. No olviden comentar qué les ha parecido, y también no olviden suscribirse al canal.